Esquina 32 presenta Redes del Poder. El espacio de análisis y crítica sobre el acontecer político en México y Baja California, donde periodistas le dirán lo que hay detrás de los hechos más relevantes del momento. Redes del Poder. Muy buenas tardes a todos, esto es Redes de Poder, soy Adán Mondragón y en esta ocasión me acompaña Enrique García. Enrique, pues ya pasamos este proceso electoral, esta jornada electoral, ya tenemos presidenta, la primera presidenta de México. ¿Y qué rescatas de este proceso electoral, esta jornada de ayer? ¿Qué tal, Adán? Buenas tardes, un saludo al auditorio. Sin duda hemos vivido una experiencia extraordinaria. Sobre todo para quienes tenemos varias décadas observando los procesos políticos y sociales, no solo del Estado, sino del país. Ciertamente está por concluir formalmente un proceso electoral que, pues como dice la propia ganadora, ¿no? Es un proceso histórico el que hemos vivido, ciertamente. Porque han confluido muchas elecciones, las federales, las locales en varios estados, gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y cabildos. En el caso baja californiano hay, por supuesto, novedades interesantes. Creo que lo que sigue, ahora sí que es mero trámite, diría Claudia Sheinbaum. Después de los datos del mensaje del Instituto Nacional Electoral anoche a cargo de la consejera presidenta, Guadalupe Tadei, sí. Sí, lo que resta es justamente el último tramo, ya para que se entregue a los ganadores de esta jornada, pues la constancia correspondiente de mayoría, que les acredita legalmente para ejercer los cargos públicos, los cargos de elección popular, a que pues se han hecho acreedores después de los resultados, independientemente de la controversia que puede haber, que existe todavía en torno a los manejos de parte del partido oficial y del gobierno, en cuanto a los señalamientos de que esta ha sido una elección de Estado, que así parece ser. Con independencia de todas estas consideraciones, el único dato que importa es el resultado final aceptado incluso por la oposición, en el sentido de que Claudia Sheinbaum gana la elección y será efectivamente la primera mujer en la presidencia de la República. Sí, el triunfo fue muy contundente, por encima del 58% de la votación. Le favoreció a Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez no llega ni siquiera al 30% de la preferencia electoral. Y bueno, Álvarez Maínez lejísimos, Sí. No superó ni siquiera el 10% del porcentaje de votación a nivel nacional. Y pasando al tema local, porque aquí, mira, esta elección hay números que no son tan parejitos como pareciera en otros estados. ¿Por qué lo digo? A nivel nacional el porcentaje de votación fue del 60%. En Baja California el 47% de la población salió a votar. Eso nos habla de que sigue triunfando, cuando menos aquí en lo local, el abstencionismo. ¿Qué nos dejó esta jornada de ayer, Enrique? Pues varias sorpresas. Ya nos dimos cuenta de que Jaime Bonilla no era Jaime Bonilla, era Morena. Me sorprende en lo particular el tema de la votación que logra Movimiento Ciudadano, sobre todo Carla Ruiz McFarland, candidata a la alcaldía aquí en Tijuana, porque supera los 40,000 votos. En un partido que pues mucha estructura no tiene y mucha campaña no hizo, cuando menos el despliegue que sí tuvo Morena en carteleras, en espectaculares, o que tuvo también el partido verde ecologista, cuando menos en la figura de Juan Carlos Hank, que me parece el mayor fracaso de este proceso electoral, el que tuvo Juan Carlos Hank en su candidatura por el Senado. Y también creo que el partido Encuentro Solidario
sufre una estrepitosa derrota, no sé si la veían venir o a eso jugaron, a contener el crecimiento del Partido del Trabajo, pero creo que no le salieron bien las cuentas, porque Movimiento Ciudadano, te digo, para mí da la sorpresa en esta jornada electoral, cuando menos en Baja California, porque el PAN mantiene su estatus de segunda fuerza política en el estado, misma que perdió en la elección anterior. El Partido Encuentro Solidario se estaba vendiendo como quien tenía o era la segunda fuerza política en Baja California, y en el cierre el líder de este partido morado, César Hank, decía: no, nos vamos a mantener en el segundo lugar, pero buscamos ser la primera fuerza política. Pues yo creo que se equivocaron, la estrategia les falló, porque los mandaron al fondo, Mira, lo cierto... Los números ahí están, son muy fríos, ¿no? Pero ahí está. Claro, lo cierto en este momento es que hemos entrado ya en una etapa distinta, la etapa en la que los especialistas deberán analizar los números, hacer una revisión fina de los números, de los resultados por cada sección electoral, ver el comportamiento respecto de las elecciones anteriores y calcular sobre eso, definir sobre eso si tuvieron avances o retrocesos por zona, por área. En el análisis más fino, pues, de los números, me parece también que lo que sigue en este momento para los perdedores es la revisión de los números para rescatar cada diputación federal que puedan conservar, si es para los que tenían, o acrecentar su capital con una diputación más, si se puede con otra más, que es en la parte en la que se encuentran los partidos perdedores en esta contienda, porque finalmente para ellos es de suma importancia cada posición que logren. Movimiento Ciudadano efectivamente se alzó con una votación casi del doble, que es algo que celebraba anoche el candidato Maínez, quien lucía radiante, tan radiante que ni mención hicieron de la derrota a nivel nacional, con todo y el discurso que hablaba de un crecimiento enorme y que por encima de Xóchitl Gálvez, cosa que era evidente que no era real. Sí, no fue evidentemente no era real, pero bueno, ese es el papel que jugaron y lo entendemos. Pero a la hora de la revisión y de los hechos, a Movimiento Ciudadano lo que le interesa es saber cuántas senadurías concretas y cuántas diputaciones federales van a tener en esta próxima etapa de la vida nacional. Y en el caso de las elecciones locales, pues en las gubernaturas de los estados, en las alcaldías, en las diputaciones locales, es un tema de mucho trabajo en este momento para Movimiento Ciudadano y su directiva nacional, porque van pues por lo poco que les tocó. Esa es la verdad. No creo que estén en la lógica de la discusión de los grandes asuntos nacionales en este momento, cuando su prioridad es, en algunos casos, conservar el registro, en otros, crecer hasta donde se pueda, mantener la presencia y asegurar los escaños para el grupo de la élite en los partidos, como siempre ha ocurrido. En caso del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Partido Verde Ecologista, esa es la realidad. Los partidos minoritarios, bueno, las élites de los partidos minoritarios se mueven bajo esa lógica. Así que esta es la etapa del análisis serio para los especialistas en temas electorales, de tal suerte que puedan arrojarnos información para una mejor comprensión de lo que ha ocurrido y hacia dónde vamos. En lo inmediato es eso, aunque en forma muy pragmática para los participantes de este proceso electoral, pues cada quien va por lo suyo, ¿no? Las diputaciones, las senadurías, las regidurías, ver si lograron conservar alguna regiduría o crecer un poquito, que sería en el caso de Movimiento Ciudadano quizá, ¿no? En el caso de Tijuana habría que ver, ¿no? A ver, sí, Enrique. Mira, a nivel nacional, haciendo un análisis así muy rápido y con las cifras que dio ayer la consejera presidente del INE, Guadalupe Tadei, pues en mi opinión el gran perdedor es el PRI y el PRD.
esta elección porque pues ven reducida su presencia tanto en el Congreso de la Unión como en la Cámara de Senadores. Movimiento Ciudadano va a incrementar el número de escaños en ambas cámaras, y aquí, Enrique, lo preocupante es que ya Morena no va a tener necesidad de negociar o de acordar con la oposición, en este caso el PAN, ninguna iniciativa que quieran enviar a la Cámara de Senadores o a la Cámara de Diputados, que requiere mayoría calificada. Fácilmente con sus legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, más los del Partido del Trabajo y los del Partido Verde, suman la mayoría calificada, y eso nos pone en una situación muy de retroceso, ¿no? Como se vivía en anteriores sexenios, cuando teníamos un partido hegemónico, como es el caso del PRI, que lo tuvimos por 70 años a nivel federal, y estamos en una situación similar. O sea, yo creo que en lugar de ir avanzando, ya habíamos avanzado un poco cuando hay esta transición del PRI al PAN, donde había un mayor equilibrio en las cámaras de diputados y senadores, y ahora ya se rompe esta situación del equilibrio en el legislativo. Ya hay hegemonía otra vez por parte de Morena y aliados. Va a ser una etapa muy interesante, justamente porque los vamos a ver en su verdadera intención cuando tienen ya el poder pleno y absoluto. Exactamente. ¿Sí? No lo tenía Andrés Manuel López Obrador, y además procedía con cautela. Porque a pesar de tener al Partido Verde y al Partido del Trabajo como aliados, no les alcanzaba para la mayoría calificada, que es lo que se requiere para hacer las reformas constitucionales. Por supuesto. Fíjate qué metamorfosis tan interesante. Un Andrés Manuel López Obrador que inicia con un discurso conciliador, ahí están las grabaciones, donde dice que va a respetar la independencia de los poderes, donde dice que no va a perseguir a nadie, que etcétera, etcétera. Del discurso a los hechos fue cambiando, pero no tan rápidamente, hasta que avanzaba en su gestión, en su administración. Ya en el último tercio de la administración empieza a manifestar lo que verdaderamente piensa y quiere Andrés Manuel López Obrador. Después de la elección intermedia del 2021. Por supuesto. Pero ahí se comienza a radicalizar, ¿no? Digamos. Creo que empieza a mostrar lo que verdaderamente tal cual es, sí, sus intenciones. Tiene su intención. Sí. Bueno, ahora que se conoce este resultado, que le permite a Morena y a la administración entrante toda suerte de acciones sin problema alguno, creo que vamos a ver el verdadero rostro de Morena y la verdadera intención conforme avance la administración de Claudia Sheinbaum. En este sentido, creo que los mexicanos estaremos atestiguando una nueva demostración que nos tendría que recordar que ningún partido, por salud democrática, por salud pública, debería tener poder absoluto, por un principio elemental, ¿no? Porque en el pasado, lo hemos visto, quienes tienen el poder absoluto, bueno, delinquen absolutamente en todo, ¿sí? ¿no? Y son capaces de grandes perversiones en el ejercicio de la política y son intocables. Entonces, parece que los ciudadanos no hemos entendido todavía la importancia de mantener pesos y contrapesos, este sistema de equilibrios que está previsto incluso en la Constitución como una pieza fundamental, necesaria para un ejercicio saludable del poder y de la democracia en el país. Entonces, hoy que van a tener el poder absoluto, los veremos en su capacidad plena y en su intención plena. Y juzgaremos, tendremos que resistir 6 años de gobierno para ir atestiguando todo este proceso y también ver si la ciudadanía va a convalidar la actuación de la nueva administración en esas condiciones. Enrique, mira, antes de pasar a este tema de a ver cómo nos va a ir con Claudia los próximos 6 años, a mí me parece que estos 3 últimos meses de López Obrador
en la presidencia de la República, pues puede haber sorpresas, porque le va a tocar cuando menos el mes de agosto, ya con una nueva legislatura, pues con el poder para reformar la Constitución. Hay que ver qué iniciativas van a enviar al Congreso, porque ya se hablaba de que iba a haber, o cuando menos iban a enviar esta reforma al Poder Judicial que tanto quiere López Obrador. La nueva Constitución, pues. Exactamente, para no tener ya contrapesos como lo tenemos ahora, que es la Suprema Corte de Justicia y los poderes legislativos en la Cámara de Diputados y el Senado. Va a ser muy interesante cuál va a ser el comportamiento del presidente López Obrador en este último tramo ya de su gestión. Me preocupa más eso que los próximos 6 años ya de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, porque pues todavía no sabemos en qué términos se va a ir López Obrador, ¿no? Si es que se va. Bueno, estaba muy contento. Ayer se hallaba exultante el presidente de la República en el mensaje que emitió en Red Nacional y no podemos descartar nada por la presencia y el caudillismo que ha ejercido Andrés Manuel López Obrador. Las formas tradicionales del ejercicio de la política, como los hemos conocido, aquí no funcionan. Entonces puede ser capaz de cualquier cosa, efectivamente, de aprovechar este último tramo de la vida de gobierno, de la vida institucional, pues para promover por la vía del decreto, por la vía de la decisión administrativa, medidas y disposiciones y política pública con la mayor facilidad, independientemente de si la presidenta electa sostiene estas decisiones del presidente de la República. No me parece que le vaya a contradecir, por supuesto, pero el tiempo será el mejor juez. Nosotros aquí solo estamos haciendo un ejercicio de especulación, pero puede ser capaz de cualquier cosa porque tiene la autoridad, tiene el poder, tiene el mando como presidente de la República todavía. Sí, puede ser casi cualquier cosa. Y tiene esas ganas de hacerlo, que es lo peor. Bueno, tiene todas las ganas, siempre las ha tenido. Esas intenciones. Y yo no veo que el presidente se haya detenido en consideraciones incluso legales para hacer lo que quiere. Desde el púlpito cotidiano ahí en la sala, en la mañanera, el presidente ha denostado, ha insultado, se ha entrometido en la elección. Ha dicho que no me vengan que la ley es la ley. Por ejemplo. Entonces, o sea, para él no hay ese tipo de contenciones que valgan y que apliquen. Así que creo que el presidente ha hecho casi todo lo que ha querido. Algunos resquicios del poder que queda en el Poder Judicial, por ejemplo, o en el Poder Legislativo, han impedido que prosperen ciertas acciones de la administración del presidente López Obrador. Pero hoy, con la fuerza que tiene después de este resultado, quiero ver quién lo va a enfrentar. Yo lo veo difícil. ¿Quién? No hay posibilidad, y menos cuando hemos visto en el desarrollo de esta campaña un desempeño pobrísimo de los partidos de oposición, que ni para esta campaña tuvieron la capacidad de construir un frente competitivo y con posibilidades reales, ¿no? Enrique, a ver, sí, ya para cerrar este tema de la elección federal. Enrique, ¿quién falló? ¿Qué falló? ¿Fallaron los partidos? ¿Fallaron los candidatos? ¿Cuál fue ahí, en tu opinión, lo que ocurrió para que, lejos de que Morena y sus aliados perdieran espacios, al contrario, ganaron más espacios en comparación con los que tenían previo a esta elección? En el 2021 la oposición andaba muy contenta porque habían obtenido más votación que Morena y sus aliados, y andaban, digamos que pues ya festejando, echando campanas al vuelo, ¿no? De que en el siguiente proceso, en el 2024, pues ya iba a haber un partido del poder pues ya un poco más menguado, y que iban a perder espacios por el descontento que ha generado en un sector de la población
la forma en que gobierna el presidente López Obrador. Sin embargo, pues vimos que, pues lejos, te digo, de perder espacios en el Congreso de la Unión y en el Senado, pues ganaron, cuando menos, pues Morena y sus aliados, ¿no? El PRI, el PAN y el PRD nunca terminaron por ponerse de acuerdo. ¿Y qué crees tú que haya pasado ahí con ellos? Me parece que se impuso la mezquindad, se impuso el interés de unos cuantos en el arrebato, la negociación, para ver quién conservaba más posiciones en las candidaturas. Esto fue lo que les dividió en algunos casos, como en el de Baja California, donde algunos partidos no estuvieron en la alianza, fueron solos, decidieron ir solos. Porque lo que está en el verdadero interés de las cúpulas es la preservación de los espacios de poder que conservan, que buscan conservar y acrecentar. Todo se sujeta al interés de unos cuantos finalmente en todos los partidos. Lo vemos por los criterios que utilizan para la definición de candidatos, por ejemplo. Uno se preguntaría necesariamente cómo un partido que ofrece el cambio, que es Morena, permite, como lo hemos venido conociendo en los últimos días, que una candidata a diputada federal como Irma Andazola lleve en la fórmula a quien hemos escuchado que es su nuera. ¿Y cómo lo permite Morena, por ejemplo? Digo, con todo respeto cuando se supone que ¿no? habían procesos... No, pero que además había una intención política. De selección, sí. Que había una intención acabar con política, todo eso, ¿no? De acabar con prácticas viciadas el así. compadrazgo. Bueno, entonces esas prácticas evidentemente continúan, ahora sí que recargadas en el caso del partido en el poder. Entonces esas prácticas siguen pues y siguen definiendo y decidiendo lo que un partido termina por presentar como su cara definitiva en una boleta, con tales candidatos, con tales alianzas, y el resultado es responsabilidad de estos partidos. Finalmente, si perdieron la contienda, tendrían que revisar el manejo que hicieron, tendrían que revisar las conductas mezquinas que claramente ha habido en casi todos los partidos, que les impidió formar un amplio frente, para ser, y yo insisto, competitivos. Y si aún así se pierde, bueno, pierdes a la buena. Sí. Finalmente, vaya, pero el compromiso de construir una opción competitiva se fue por tierra debido a este tipo de intereses. Sí, lo pagan en su salud. Hay formas de perder, ¿no? O sea, sí, en su salud lo hallarán, están metiendo las manos y claro. o no, pues están cosechando el resultado. Claro que los partidos que incurrieron en esto son los responsables de que hoy el país no tenga un mecanismo real de pesos y contrapesos, de equilibrios, para evitar los excesos del poder en los que incurren todos los partidos que hemos visto desfilar por el poder público. Más allá de Morena, lo cierto es que este es un fenómeno que ha marcado a todos los partidos. Y la experiencia nos dice, quien llega y tiene el poder absoluto se corrompe de manera absoluta. Así es. Entonces, ¿dónde está la garantía para el ciudadano? Se supone que te la deben garantizar los partidos políticos que van en frente del partido principal en la contienda, y no fue así, no lo hicieron. Enrique, y retomando el tema de esta jornada electoral, pero ya enfocados únicamente en Baja California, aquí se vivió una participación diferente, como decía, la participación ciudadana fue del 47% aquí en Baja California, a nivel nacional fue del 60%, hay una disminución en este proceso electoral federal, en comparación incluso con la elección del 2018, porque en ese momento la participación ciudadana fue del 52%. Quiere decir que vamos en retroceso. ¿Qué está pasando? El ciudadano está perdiendo la confianza
en los partidos, definitivamente no están interesados, el ciudadano común no está interesado en la política. ¿Qué estamos viendo? Porque me parece interesante. Yo veo a la gobernadora que sale a decir que pues hubo carro completo. Es una muestra de la confianza que hay en Morena. ¿Es real esto? ¿O simplemente la apatía social está ganando y está teniendo más... pues, o está siendo factor para estos resultados del partido en el poder? Porque aquí también vamos a tener un Congreso totalmente dominado por Morena y sus aliados, y también la gobernadora va a tener este margen de maniobra para, en el caso del presupuesto, ni siquiera consultar a la oposición, ni siquiera tomarlos en cuenta, y también pueden hacer cambios a la constitución local como quieran y cuando quieran, ¿eh? Bueno, mira, habría que empezar por decir que con una participación ciudadana de hasta el 3% o el 2%, puedes tener carro completo, digo. Sí, ¿no? sí. Este es un tema de legitimidad. Exactamente. Claro, hoy día con la realidad que vivimos, hemos visto el arribo al poder público de personas que ganan con una bajísima votación y con una enorme ausencia de legitimidad social. Pueden tener la legitimidad formal porque obtienen la mayoría de los votos de una minoría participante. Ya los vimos, está el propio Juan Manuel Gastelum. Fíjate, rápido, Buenrostro, a eso ¿no? voy. En el 2016, él resultó alcalde electo con el 31% de participación ciudadana. Mínima la legitimidad con que llega al poder. Y luego en el 2019, lejos de incrementarse la participación ciudadana, baja, disminuye, y gana Arturo González con una participación ciudadana del 28%. O sea, de 100, 30 personas. Porque la enfermedad de fondo continúa ahí, el virus sigue activo. Y en el 2021, ya Ujú. cuando resulta electa Montserrat Caballero, la participación ciudadana fue del 37%. O sea, no superamos el 40%. En esta elección, en este caso sí, porque fue del 47%. Yo creo que es porque hubo elección presidencial. Eso arrastra un poquito más al ciudadano a votar, a ir a las urnas, lo anima un poco más. Pero me quiero esperar a la elección intermedia del 2027, a ver de qué tamaño va a ser la participación ciudadana, porque, bueno, en este caso a lo mejor se mantiene en un 40% porque va a haber elección a la gubernatura. Va a estar interesante también Desde luego. esa campaña. Y ya veremos a Jorge Hank ahí seguramente contendiendo para la Muy gubernatura probablemente de Baja sí. California. Muy probablemente sí, aunque no sé si en esta ocasión el PES hubiera obtenido un mayor porcentaje de votación. Yo creo que llegan al 2000 de cara a enfrentar el siguiente proceso con un mayor ánimo. Yo creo que ahora, pues lejos de andar festejando, yo veo que tendrían que estar preocupados porque en lugar de incrementar el porcentaje de votación, lo reducen, y eso, pues, para cualquier partido político es un serio problema, ¿no? O no sé cómo lo quieran ver ellos, porque... Mira, este resultado electoral, Adán, nos tendría que obligar a todos los sectores de la población a hacer una revisión y una reflexión seria y de fondo. En el caso de los medios de comunicación, una revisión autocrítica necesaria, indispensable, sobre la forma en que los medios cubrimos y abordamos el tema de la sucesión, para identificar aquellos, dicen ahora, las áreas de oportunidad, ¿no? Es decir, los lugares donde hubo hierros, para ser muy concretos. También la sociedad misma tendría que revisar si esto es lo que realmente quiere, si esto es lo que verdaderamente le importa,
si estos niveles de apatía les son suficientes para continuar con su vida, si es lo máximo a lo que aspiran los ciudadanos, ¿esto es lo que realmente querían? Esas son algunas de las interrogantes que tendríamos que hacernos todos los ciudadanos, por una parte. Por la otra, bueno, la clase política tendría que hacer también su propio mea culpa, su revisión, su reflexión, para disponerse primero a identificar aquello que hicieron mal y después de esto definir qué quieren para lo que sigue, para el siguiente tramo de la vida política y social del país. Son temas de fondo. Yo no los veo metidos en ese proceso en este momento, por ejemplo, a la clase política, que es la más activa. No los veo en eso. Están en muchos de ellos, en el dolor, en la autocontemplación, en la recriminación. No los veo haciendo un ejercicio de fondo y serio. Y de autocrítica, no. No. Hoy, ¿qué podemos pensar del Partido Acción Nacional, por ejemplo? Andaban festejando que obtuvieron la senaduría, Gustavo Sánchez, cuando años anteriores eran los que festejaban el carro completo en Baja California. Ahorita ya se están conformando con un espacio en el Senado, y no porque hayan ganado la elección, sino porque fueron el segundo lugar de estos competidores en el Senado, ¿no? O sea... No, mira, los triunfos festejando un segundo lugar. Los triunfos no son eternos y las derrotas no son para toda la vida. Y ya tuvieron la oportunidad de vivirlo en carne propia los panistas después de 37 años de poder, ¿no? 30 años de poder en Baja California. Sí. Los priistas 37 en el caso de Baja California. También tuvieron su momento. Y hoy el PRI sigue postrado, sigue en el abandono absoluto. Va a mantener el registro por muy poco. A duras penas, me parece. Sí. Y no veo capacidad de autorregeneración en el PRI. En el PAN me parece que difícilmente van a tener la posibilidad de recuperarse pronto. Los mismos grupos se siguen peleando las migajas. Bueno, eso siempre ha ocurrido. Entonces, habría que identificar el verdadero interés de los actores de la vida política para tratar de entender lo que realmente estarían buscando de cara a los comicios que vienen en el 27, por ejemplo. Les queda poco tiempo, parece mucho, pero queda poco ahorita tiempo. Ya se tienen que empezar a preparar para ya deberían estar trabajando proceso. desde hoy. Así es. Esa es la verdad. Y entonces, ¿cómo van a abordar este proceso, esta etapa, después del resultado electoral de anoche? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se asumen a sí mismos? ¿De verdad les interesa lo que piensa la sociedad? A la sociedad habría que preguntarle, oye, ¿por qué votaste como votaste? ¿Qué te motivó? ¿Cuáles fueron tus inquietudes, tus preocupaciones? En un ejercicio serio y de fondo, si los partidos quisieran en verdad conocer lo que piensa el electorado, el ciudadano, ¿sí? Y atender lo que piensa el ciudadano y guiarse por lo que piensa el ciudadano. Entonces, sería la mejor inversión, por ejemplo. Yo creo que no lo van a hacer. No, lo veo difícil. La verdad es que sí está muy complicado que salgan a ver el sentir de la población. Hay mecanismos y formas de hacerlo, pero no los imagino metidos en esa dinámica cuando están en el momento de la victimización, ¿no? Entonces, yo incluso no creo que vayan a lograr mucho rumbo a las elecciones que vienen. Van a seguir la ruta de costumbre, usando las fórmulas que siempre les funcionaron o medio funcionaron, porque les parecería más fácil que meterse en el embrollo de tratar de saber por qué los ciudadanos eligieron esta opción de gobierno. Sí. ¿No? Sí, o sea, claramente los partidos, sobre todo el PAN, el PRI y en este caso el Encuentro Solidario, pues van a tener mucha chamba que hacer en este proceso de reestructuración, si es que en alguno de estos partidos se da, porque si no, en el 27 les vuelven a pasar la maquinaria y los arrollan, ¿eh? Claro. O sea, 27 va a ser, años de poder. va a ser
Yo creo que aquí no va a funcionar un frente opositor. Yo creo que no hay condiciones para que PRI y PAN se vuelvan a juntar para el siguiente proceso electoral. No se ponían de acuerdo No, pues cada en este quien momento preservar porque querían, sus espacios y sus migajas. sí, el Partido Encuentro Solidario, yo creo que estuvo o acordó más bien con Morena frenar un poco el crecimiento del Partido del Trabajo, y por eso es que deciden no ir en alianza. Yo creo que jugaron mal los de Encuentro Solidario, porque de esta manera pues no van a seguir creciendo. Creo que tampoco hicieron bien el trabajo de frenar el crecimiento del Partido del Trabajo, porque bien o mal incrementaron su votación. Entonces, mal por donde se vea esta estrategia del Partido Encuentro Solidario. Pero algunos Va a tener ganan, ¿eh? menos posibilidades de Sí. que en el 27 Jorge Hank llegue con una mayor presencia de este partido. O sea, creo que jugaron mal, y de los de los 2 diputados que actualmente tienen en el Congreso, yo creo que si bien les va, van a mantener uno. Entonces, como te digo, el gran ganador es el Partido del Trabajo, que incrementa su votación, y Movimiento Ciudadano. Yo dudo mucho. Yo creo que ellos dieron la sorpresa. Bueno, en mi yo opinión. dudo mucho que el PT esté sentado, tirado en el sillón, doliéndose del resultado. No. Porque ellos entregan mejores números a la dirigencia nacional del Partido del Trabajo. Y creo que ese fue un compromiso asumido por el dirigente Jaime Bonilla Valdés, cuando desde la dirigencia nacional le entregaron el partido, ¿no? y le quitaron el control a Julio César Vázquez Castillo y a este grupo que... Armando Reyes, Sí, Armando Ledesma, Reyes, allá en la zona sur. efectivamente, que tuvieron el control de la franquicia. Bueno, pues hoy cambia de manos de propietario esta franquicia, y creo que le estaría entregando mejores cuentas al dirigente nacional. Y mira, a pesar de la Ajá. estrepitosa derrota de Jaime Bonilla en su candidatura al Senado, no, como dices, no es un mal resultado para el PT aquí en Baja No. California en lo local, porque, como te digo, no hicieron bien su trabajo. Si la intención de Morena y de Encuentro Solidario era impedir el crecimiento del partido, no lo hicieron bien. Yo creo que vamos a avanzar en los próximos días en la revisión minuciosa de los números finales, conforme concluye el periodo que falta, el de los cómputos finales y demás, para la revisión de distrito por distrito, y el análisis y comparación respecto de las elecciones anteriores, para poder ubicar con más precisión quién gana, quién pierde, qué gana Sí. cada uno, ¿no? Y que estaríamos en posibilidad de ver de cara al próximo proceso electoral, ¿qué va a pasar con los actores de este proceso? ¿Qué va a pasar con la alcaldesa Montserrat Caballero después de el golpe severo de la filtración de los audios recientes? Después de cómo vivió el PAN, el golpe que significó también en los audios, y que a la postre me parece que terminaron por afectar a la candidata a la presidencia municipal. En fin, estas particularidades que tendríamos que revisar con lupa en los próximos días. Creo que tenemos mucho trabajo, los medios, también lo tienen los especialistas en temas electorales y los partidos mismos. Me parece que sí, Enrique. Bueno, de entrada ahorita ya la alcaldesa ya informó que se comunicó con el candidato, el virtual ganador de la elección, Ismael Burgueño, porque oficialmente todavía no es candidato electo hasta que no le entreguen ya alcalde electo, hasta que no le entreguen ya la constancia, ¿no? de mayoría. Ahí en ese momento ya se convierte en el alcalde electo. Pero ahorita es el virtual ganador, sí. Era previsible el resultado Sí, claro. a favor del candidato de Morena, ¿no? De Ismael Burgueño. De Ismael Burgueño. Después de toda la campaña negra que le hicieron,
No, pero por este tema del mira, deudor alimenticio. independientemente de si es válido o no la crítica a Ismael Burgueño por ese tema, lo cierto es que no tenía oposición al frente. Entonces, Exactamente. ante esa evidencia, me parece que era claro, que era lógico, que era previsible que Ismael Burgueño se alzara con la victoria como ocurrió finalmente. Entonces, la conferencia de prensa, cuya imagen estamos viendo en pantalla, que es la conferencia que ofreció anoche, pues es una imagen que refleja el verdadero sentido de una tendencia inobjetable, que se confirma el día de ayer con el resultado y que llevará finalmente a Ismael Burgueño a la presidencia municipal de Tijuana. Y será interesante ver el desempeño. Lo que sigue para los ciudadanos y los propios medios es vigilar el desempeño de los nuevos funcionarios de electos en esta jornada, ¿no? Hay que ver, como mencionas, cómo va a entregar Montserrat Caballero. Bueno, en el proceso de transición vamos a ver cómo va a ser. Veremos un atisbo, ¿Cómo va a ser la relación ya después de Montserrat Caballero? El proceso de entrega. Ahí en ese proceso de entrega-recepción se va a ver qué tan contenta o qué tan en descontento se va a ir Montserrat Caballero de la presidencia municipal, y muy probablemente vamos a ver también si se gana un espacio dentro de Morena o no, si decide salir y migrar al Partido del Trabajo, porque ella lo ha mencionado, incluso el mismo día de la elección hizo alusión al Partido del Trabajo, ¿no? Que también representa a la Cuarta Transformación, y pues sí, es un partido que jugó en alianza en lo nacional con Morena, y que bueno, va a tener seguramente alguna recompensa, ¿no? El Partido del Trabajo en Baja California, por el trabajo que sí, los buenos números, ¿no? Que entregó Jaime Bonilla creo que a no la dirigencia pierden, nacional. Creo que no pierden. Hay que ver si Montserrat Caballero se va o la expulsan de Morena. Jaime Bonilla, si la expulsan de Morena, y pues no queda más que ver. En la conformación del Poder Legislativo aquí en lo local, pues ya lo comentamos, va a ser mayoría de Morena y sus aliados. No hay más que agregarle aquí a este tema de... El tema de las regidurías para los partidos minoritarios es un tema a revisar, por supuesto, ¿no? También porque hay que ver quién gana. Como te decía, Movimiento Ciudadano, considero que es el partido que más gana. Actualmente en la ciudad de Tijuana no tenían representación de regidores. Y bueno, ahora vamos a ver cuántos regidores logra meter Carla Patricia Ruiz McFarland con esta buena votación que tuvo, tomando en cuenta, digo buena porque pues es más de lo pues que veníamos, tenían, ¿no? exactamente, veníamos de... Les alcanzan para meter alguno, quizá 2 regidores, no sé. Habría que revisar porque también los otros partidos van a reclamar. El PAN va a mantener a sus 3 regidores que aún tiene en el 24 ayuntamiento, y yo creo que Movimiento Ciudadano por ahí anda colando 2 o 3 regidores, Habría va que a ver estar el interesante. PT, el caso del PT, que tiene 2 posiciones en el Cabildo de Tijuana. Así es, ¿no? hay que ver si las conserva o se queda con uno nada más. Se queda con uno o con ninguno. Yo creo que sí les va a alcanzar para uno, no sé. Como bien dices, hay que revisar este tema. Y bueno, me parece que el tema de Rosarito, yo veía un poquito más cerrada esta elección en Playas de Rosarito, y no. La ganó con amplio margen Rocío Adame. Me parece más que pues pesó la marca de Morena y el abstencionismo.
A pesar Fueron de- factores muy claros y muy concretos por lo que se definió con ese margen tan Claro. amplio de la votación A allá en pesar Playas de Rosarito. de los conflictos internos, entre candidatos de Morena. Entre Y entre la saliente, sí, alcaldesa claro, con licencia, Araceli Brown, y la y la candidata Rocío Adame, porque muy buena relación no tenían, No. es de todo sabido que no tienen una buena relación, y ella, Araceli Brown, operó y se movió hasta donde pudo para que Rocío Adame no fuera la candidata, y bueno, lo fue, y ganó. Y va a Es ser correcto. alcalde. Ese proceso de entrega-recepción también va a ser interesante. Sí, cómo no. Y en Mexicali, Norma Bustamante, pues va en caballo de Hacienda, ¿no? Ahí va a transitar sin ningún problema. Otro proceso de entrega-recepción que va a ser interesante es el de Tecate, de Darío Benítez, que se decantó por competir. Bueno, más bien lo obligaron a competir por el Partido Encuentro Solidario contra Román Cota de Morena, ¿no? Hay que ver ahí ¿Cómo van a cómo va a terminar las ser cosas? Sobre todo este después de tema. las acusaciones que le hizo Darío Benítez Exactamente. el candidato de Morena. Y el otro resultado, digno también de revisión y de comentario, es la votación a favor del candidato independiente En San en Quintín San Quintín, que no es la primera vez que... se da este fenómeno allá. Sí, efectivamente. Más de 9,000 votos. Efectivamente. Y Miriam Cano obtuvo el triunfo, o va a obtener el triunfo, con un poquito más de 10,000 votos, que no representan más de, pues una diferencia de, más de 1,000 votos no hay de diferencia. Va a estar bien interesante este tema. Sobre todo porque en San Quintín se estuvo haciendo varios señalamientos a las autoridades del Consejo Fundacional, y varios integrantes del Consejo Fundacional están en la planilla de Miriam Cano. Hay que ver Sí, esta situación. en su primera elección constitucional, para elegir al que será el primer alcalde de San Quintín. En este caso la primera presidenta municipal Sí. de San Quintín. Y pues en San Felipe yo creo que también hubo ahí un margen muy estrecho entre la candidata del Partido Verde y de Morena, que también no supera los 500 votos de diferencia. Ahí eventualmente podríamos ver Una judicialización. tal de vez, y una demanda por la revisión voto por voto, casilla por casilla. ¿Sí? La revisión de los paquetes electorales, lo vamos a ver en esta San jornada Felipe, que inicia y el miércoles. Sí, el conteo ¿No? de los La cómputos sesión de distritales. cómputos. Eso, Inicia el efectivamente. próximo miércoles, y ya con eso también va a haber Se mayor cierra. claridad, ¿no? Sí, De si el PREP funcionó o no. por supuesto. Porque tienen que coincidir los números que te arroja el PREP con los conteos distritales. Pero Tienen que adem- ser similares. Pero además es el momento que tienen los contendientes en el último tramo, es el último recurso para la revisión de aquellos casos en los que se sospecha hay inconsistencias que ameritan la revisión del paquete electoral Sí, y eventualmente la posible recuperación de algunos votos para uno o la cancelación de votos para otro. Entonces, cuando el resultado puede ser cerrado, ¿esto podría ser una diferencia? Sí, no parece... En este momento nada más vemos San Quintín y San Felipe, ¿no? Que pueden entrar en este Efectivamente. proceso de judicialización por lo estrecho del margen de triunfo de los candidatos de Morena. Mexicali, ahí no hay problema. Tijuana, Tijuana, claro. Ensenada y Rosarito también. Así es. Tecate, hay un Una triunfo diferencia, un margen, claro. amplio para los candidatos de Morena y sus aliados, y ahí no va a haber mayor problema. ¿Te gustó el proceso electoral, Enrique? Interesante. Estuvo... Muy interesante. La verdad, fue una jornada extraordinaria. No hubiera querido perderme esta vivencia, porque era sin duda una elección distinta, bastante, respecto de otros procesos electorales que hemos tenido en el pasado. Entonces, vale la pena observar cada detalle, cada matiz de esta experiencia.
Y Enrique, seguramente en el siguiente programa ya vamos a tener más definido cómo van a quedar los cabildos, el Congreso, y pues hay que dejar algo, ¿no? Para el siguiente... Claro, carnita para el siguiente la próxima programa. edición. Y bueno, es momento de despedirnos. Enrique, muchas gracias. Muchísimas gracias al auditor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos quienes nos por acompañan. escucharnos. Y hasta la próxima. Buena tarde. Esto fue Redes de Poder, una producción de Esquina 32.